¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá andamos, trayendo un nuevo video para el canal. Déjame invitarte al canal si no estás para más contenido. Acá tenés varios videos para mirar de diferentes páginas. También tenés el blog. Tenés la lista de reproducción separadas por PayPal, Payer, Faucet Pay y RTM. Así que bueno, hoy le voy a traer una nueva página que, bueno, esta es la página definitiva, compañero. Estuve averiguando como una semana entera, averiguando todo lo que pude. Y bueno, llegué a la conclusión de que esta es la mejor página de ingresos pasivos. Es la mejor. Hice una examiné un montón de páginas, vi los métodos de pago, cuánto tardan, cuánto te pagan, si paga o no paga, y bueno, llegué a esta conclusión. Esta es la mejor, compañero. Y ahora te voy a decir por qué. La página que hoy te traigo es esta, mira, compañero. Se llama AirUp. Es una página que, como su nombre lo indica, vos vas a ganar en pasivo. Lo único que vos tenés que hacer es registrarte, te descargas, instalás el programa de ellos y no tenés que hacer más nada. Después tenés que esperar hasta que llegue el mínimo de pago y pedir el pago, nada más. Lo que hace esta página con el programita ese es que te utiliza el internet que vos no estás usando. Ellos lo van utilizando y con eso después va consumiendo así el tráfico. La aplicación no molesta para nada, no hace nada, nada. Está ahí. Lo único que creo, para sacarle mejor partido, creo que cuanto más potente sea tu internet, más rápido vas a poder cobrar. Como mi internet da lástima, es una basura, a mí me está yendo lento, me está subiendo muy lento la barra. Pero porque mi internet es de los peores internet del mundo. ¿Qué pasa con esta app? Bueno, si vamos acá a Trustpilot, que es una página que yo utilizo para mirar las páginas que son scam, porque acá la gente deja las opiniones verdaderas de la página, y si es una página trucha los hacen bolsa acá. Esta es una página que tiene el perfil reclamado, que tiene la dirección donde tiene la fábrica, el software, todo. Acá hay gente que ya cobró, ¿ves? Y acá le contestó a la página. Acá tenés más. Acá tenés más. Acá tenés más. Bueno, es una página que dio la cara y reclamó el perfil y bueno, le contesta a todo lo que le escriben. Acá hay muchas opiniones positivas de esta página. ¿Qué pasa? Hay un montón de páginas de esta que yo las estuve averiguando todas. Por ejemplo, está la más conocida, la famosa esa Honey Game, la de la abeja. ¿Qué pasa con Honey Game? Que tiene el mínimo de pago de $25, compañero. Para llegar a $25 tenés que estar, pero como un año que te usa el internet esa página. Y la gente llega rápido al pedir el pago en esa página porque tienen como 80 referidos, 100 referidos. Se maneja más por referido. Después hay otra página que se llama Peer to Profit que hace lo mismo pero te paga en rublo. Creo que esa te pide también $5 o $10, lo que sería los rublos. Hace lo mismo. Y después tenemos una página que es la competencia de esta y que también estuve averiguando. Esa página se llama Pounce AP. ¿Qué pasa con esa Pounce AP? La única ventaja que tiene Pounce AP es que cuando vos te registras te regalan $1. Nada más. Pero el problema es este. Mira, ahora te voy a mostrar una captura de esa Pounce AP. Mira, está acá, ¿ves? Pounce AP. ¿Cuál es el problema de esta Pounce AP? No importa que te regalen el dólar, el mínimo de pago de esa página es de $5. Pero para hacer $5, mirá lo que tuvo que hacer esta gente, esta persona. Tuvo que gastar 26 GB de internet
para 5 dólares nada más. 26 gigas, una bestialidad. Lo que tiene esta página que yo ando investigando es que te paga por giga un promedio de, no sé, de 7 centavos, 6 centavos por giga, más o menos. Por eso casi 30 gigas para cobrar 5 dólares. Y encima que le regalaron $1, O sea, él tuvo que hacer 4 dólares. O sea que para hacer 4 dólares tuvo que hacer todo esto. Es una bestialidad, compañeros. Por eso está totalmente descartada. Después, esa de Honey Game, 25 dólares. P2Profit, eso 5 o 10 dólares. Después hay otra Traffic Monetize, 10 dólares. Bueno, toda descartada. Y esta es la que yo metí, y esta es la mejor de todas, compañeros. ¿Por qué? Esta página tiene el monto mínimo de pago de 2 dólares con 50. Nada más que 2 dólares con 50 y te paga a PayPal. Y solamente para llegar a los 2 dólares con 50 solamente necesitas que te usen 9 gigas del internet. Digo 10 gigas. Te usan 10 gigas del internet y ya te pagan. Ya llegas al pago y pedís el pago. Así de simple. No como la otra que te come como 50 gigas. No, esto no. 10 gigas que te usan y ya pedís el pago. A PayPal encima. Bueno, ahí en la descripción del video te voy a dejar el enlace que te va a traer directamente a la página y vas a caer acá. No hay mucho misterio en esta parte porque mirá, tiene esto nada más. Y también te voy a dejar en la descripción el artículo de blog, que como ahí esa página está todo pelado por esa parte, acá te dejo bien que yo investigué todas las características bien de la página para que vos puedas leer todo. Mirá, detalles, beneficio, preguntas frecuentes, de todo, para que vos puedas leer bien lo que hace la página. Mira acá, pago mínimo 2 dólares con 50, PayPal, Wish y Amazon Gift Card. De acá también, si le das un clic acá al banner o a la imagen, también te va a llevar a la página, te va a llevar acá. Y cuando estés acá, lo único que vos tenés que hacer sería registrarte con una cuenta de Google. Es lo único es la única forma de registrarse en este momento. No hay otra forma, porque dice que lo ponen con Google por seguridad. Así que déjame que ahora me voy a loguear y te voy a mostrar lo poquito que tiene para que veas cómo es por dentro. Bueno, acá ya estamos en el dashboard, compañero. Apenas te mete acá, vos vas a tener así, mira. Esta parte de acá que dice device, que significa dispositivo, esta parte la vas a tener toda pelada, en blanco va a estar. Lo que vos primero tenés que hacer, así como está, vas a bajar para acá y vas a elegir dónde querés instalar la aplicación. Si la querés instalar para Windows, tocarías acá en Windows, se descargaría y ya se abriría la aplicación. Y si la vas a trabajar en un celular, tendría que descargar acá donde dice Android. Así que si vos descargarías esta de Android, vos tendrías que hacerlo del teléfono de Android. Y ponerle que vos estás mirando mi video desde tu celular de Android. Bueno, de ahí nomás, de la descripción del video, ya te registras y de ahí nomás ya abrís y ya de ahí nomás tocas acá Android y si te va a descargar la extensión. ¿Y qué pasa? Ahora presta mucha atención porque esto hay mucho que la gente en YouTube, yo vi que hay pocos tutoriales de esto y no te explican una cosa que es fundamental y después la gente empieza a decir no me funciona, no anda, no sirve. La aplicación sí funciona, pero no entienden una cosa. Mira, una vez que vos te descargué esto, antes de salir de la página podés ir acá, ¿ves? Donde dice Setup. Acá vas a elegir vos por dónde querés cobrar, Wish, Amazon Gift Card, PayPal. Si vos elegís PayPal acá pondrías vos tu dirección de PayPal, guardar los cambios y listo. Yo todavía no lo hago porque todavía no voy ni siquiera a la mitad, no voy nada. Y bueno, una vez que vos linkees la aplicación con la página, te va a aparecer acá, ¿ves? A mí me aparece, te aparece de qué país sos, cuántos megas voy usando, y acá me dice que me van a pagar a mí
por cada giga que se use me van a pagar 24 centavos. El otro día decía 25, bueno, ahora acá dice 24. 24 centavos, por eso es un promedio de 10 gigas y ya pedís el cobro, porque el pago mínimo de esta página es de 2 dólares con 50. Por eso acá me dice el monto que yo tengo es 0 y acá 0. ¿Por qué? Porque recién acá me va a figurar 24 centavos cuando yo acá alcance el giga. El giga. Hasta que yo no alcance acá el giga, acá siempre va a figurar en 0. Y eso es lo que no entiende la gente. La gente entra acá y ve 0, 0, 0 y se desespera y dice, no sirve, no sirve. La aplicación no sirve, no. Cuando a vos consuma 1 giga, ahí recién te va a aparecer acá en el balance los 24 centavos. Después acá no hay más, acá en promociones creo que no hay nada. Acá en FAQ tenés las preguntas frecuentes. Y acá si querés invitar amigos, acá tenés tus enlaces. Ojo con este enlace. El enlace de abajo no es ese, porque el enlace de abajo es para invitar a un amigo a que instale o compre un VPN. Acá dice Brick VPN. Y este es el enlace de la página. Así que ojo con eso. Acá te va a salir todo el uso que vos le diste todos estos días. O el uso que le das por día. Y bueno, ahora te voy a explicar. Vamos acá abajo. Vos vas a hacer esto, ¿no? Vamos a suponer que vos descargas para Windows. Bueno, tocas acá Windows. Acá ya se empezaría a descargar. Y después se va a abrir la aplicación. Te va a decir a dónde se va a instalar. La famosa toda sí. Cuando termina de instalarse se va a abrir. ¿Y qué va a pasar, compañero? Cuando vos apagues la máquina, la compu, la aplicación de acá va a desaparecer. Entonces vos lo que tenés que hacer es ir acá a aplicaciones y va a estar acá. Acá yo lo tengo acá, Air App está acá. Si vos esta aplicación no querés que desaparezca acá cuando vos entras todos los días, lo que tenés que hacer es un clic. Digo no, ¿para qué me equivoqué? Un clic es para abrirla. Harías esto, ¿ves? Te pararías acá sobre la aplicación, le darías un clic derecho y pondrías acá anclar a inicio. Y acá quedaría la aplicación anclada acá, a la barra de tareas de acá abajo. O si no, podrías ir acá donde dice más y ir acá donde dice abrir ubicación del archivo. Si nosotros hacemos esto, abrir ubicación del archivo, te va a mostrar en qué carpeta está instalado. Entonces vos de acá podrías hacer clic derecho y podrías poner crear acceso directo. O si no, agarrarías de esta y la arrastrarías hasta acá, hasta el escritorio, copiar y pegar hacia acá y te quedaría un acceso directo de la aplicación. Yo lo que hago así, ¿ve? Todos los días vengo acá, como apago la máquina, se sale, vengo acá, y le doy un clic. Al darle un clic ya automáticamente se abre acá y acá tendríamos la aplicación. ¿Qué pasa? Acá está funcionando. Si yo le doy acá pausa, si yo le doy pausar se pone acá en rojo, ¿ves? Si yo le doy a empezar, ahora se va a pasar de amarillo y va a quedar en verde. Cuando está acá el botón ve amarillo y ahora va a pasar a verde. Cuando está en verde, ve acá ya me figura balance 0,1. Cuando está en verde quiere decir que está funcionando. ¿Qué pasa cuando la primera vez que vos instalás? Acá también puedes tildar la opción que diga que la aplicación empiece a usarse a partir de vos cuando vos prendas la máquina. Yo esta no la tengo tildada, la uso cuando yo quiera, no cuando empiece la máquina. ¿Qué pasa? Cuando vos te instalás la primera vez que se abre la aplicación, está acá, va a estar así la aplicación así muda y así como no está linkeada a tu cuenta, no está linkeada y no te va a empezar a generar nada.
Lo que vos tenés que hacer urgente es, apenas vos terminás de descargar la aplicación y aparece así como está ahora, vas a venir y vas a tocar acá, compañero, mira donde dice Link Device to Account, dice linkea este dispositivo a tu cuenta. Le tocaría acá. Y bueno, yo como ya lo hice, apenas vos le tocas eso la primera vez, te va a aparecer acá una ventana y te va a decir ir a AirUp. Lo que te recomiendo es tener acá la ventana AirUp abierta y automáticamente te va a aparecer acá y te va a aparecer acá en la derecha, acá arriba, unas palabras que va a decir su dispositivo ha sido linkeado con éxito. Y a partir de ahora te va a aparecer acá, compañero. A donde dice dispositivo te va a aparecer linkeado acá. Si no te aparece linkeado acá tu dispositivo, no vas a ir generando tráfico. Tiene que aparecer acá linkeado. Como yo ya lo tengo linkeado, a mí ahora acá en la aplicación, en vez de salirme, en vez de mandarme a la página, me manda acá, ve donde dice ir al dashboard. Yo le tocaría acá y me manda directamente al dashboard de la página, ¿ves? Porque yo ya lo tengo linkeado. Y aparte tengo abierta la aplicación, ¿ves? Me lo manda de una. A vos te va a salir esa cosa acá. Esa cosa acá que dice linkear tu dispositivo para la página. Y ahí se abriría una ventana y irías con ya esta página abierta. Te caería de acá y acá ya sí te linkearía tu dispositivo. Listo, ya está. A partir de ahora no tenés que hacer más nada, compañero. Tenés que esperar que esto llegue, aumente acá y cuando tengas el saldo, que es $2.50, ya pedís el pago acá por PayPal. Nada más que esto. También esto es un autopago también que podés pedir automático o autopago. Que cuando llega a $2.50 te lo mandan de una. Así que nada más, compañeros, así de fácil. La aplicación no molesta para nada, no hace ruido, nada de nada, está así en silencio y te va consumiendo, ¿ves? Y ojo, acá donde dice tráfico, acá, ¿ves? Dice el mío 24 megas. Esto es lo que va generando, esto va a ir subiendo. Esto de acá va a ir subiendo, nunca va a ir subiendo esta parte de acá. Porque este balance solamente va a subir cuando acá llegues al giga. Cuando acá llegues al giga, acá sí va a aparecer 24 centavos. La gente cuando entra acá todos los días ve 0, así, se desespera. Porque dice, no funciona, no señor, no es así. Es así. Vos vas a ir acá viendo el rendimiento de tu cuenta acá. Donde dice tráfico y acá van a estar los megas que se te está consumiendo. También te figura acá los megas. Te figura acá, ¿ves? Acá dice usado 24 megas. Acá te va a figurar todo lo que se está usando. Pero tiene que llegar al giga para que acá en balance te aparezca tus primeros 24 centavos porque es por giga. Por giga. Y así yo hice un cálculo de 25 centavos por giga, que es 25 por 10, $2.50. Y ya estarías cobrando. Esta es la página seria que está pagando. Y es la que te paga PayPal con el monto mínimo más bajo de todo. Y es la que te pide menos gigas para usar, más bajo de todo. Así que no hay más, compañero. Esta es la página definitiva para la gente que no quiere hacer nada. Solamente te come el internet y nada, vos ni lo sentís, compañero. Así que eso es todo por el video. Cualquier duda consulta en la descripción. Y nada más. Ahí te voy a responder. Así que o en el blog o en la descripción. Así que te mando un saludo, cuídate y nos vemos pronto en otro video. Chau, chau.